El tema está en agenda desde hace muchos años, no de 2018, tampoco 2020. Digo para iniciar la charla que mantendré con la doctora Rosenberg, porque es necesario reconocer la larga lucha de las mujeres, de los distintos colectivos feministas, de la campaña y de la ley de la campaña, de comprender consensos que no son fáciles, sobre todo en un tema de esta naturaleza que tiene que ver con la vida, con los cuerpos, con los territorios, con los engaños, con las mentiras, con las negociaciones, con el uso, con el lucro. Es muy complejo alcanzar consensos y se alcanzaron algunos. Si miro la foto de 2018 y 2020, solo para iniciar esta propuesta con ustedes, es que yo sentí mayor calor en 2018 que en 2020, en la calle, celestes y verdes. Me gustaría salir de los dogmas y en esta charla que tendré con Patricia Rosenberg es hablar un poco de la vida. ¿Qué significa esto? No la preservación de, sino de la vida misma y la existencia. Bueno, gracias por atenderme una vez más en este ciclo de Quórum. Al contrario. Siempre busco archivos de las personas que he entrevistado a lo largo de 20 años y tengo muy presente, Patricia, una charla que mantuve contigo en la maternidad. Y me quedó muy grabado que una mujer podía decidir, sin ser judicializada, a partir de un embarazo no deseado. Digo, eso venía pasando en un distrito como el nuestro, ¿no? Me pregunto si la objeción de conciencia o la objeción institucional puede derivar una pregunta que te hice en aquel momento, cuando estabas en la maternidad. Te dije, Patricia, ¿por qué en la maternidad sí y en Mariano Luciano de la Vega no? Pregunto si eso no queda abierto a partir de lo que se alcanzó en nivel de consenso y lo que después puede ser la ejecución del proyecto de ley si es que sale el 29 de diciembre del Senado. Bueno, a ver, yo creo que en principio la ley es necesaria, pero como puntapié inicial, ¿no? Digo, subrayo, como puntapié inicial. Una ley sola no cambia las prácticas y de eso tenemos 1000 ejemplos. Digo, incluyendo la ley de parto respetado, digamos, claro. ¿No? La maternidad es un ejemplo de, porque es un lugar donde se cumplen las leyes, no porque haga algo extraordinario, sino porque hace algo ordinario, digamos, ¿no? Que es que se cumple una ley. Entonces, la objeción de conciencia tal como está planteada, primero por supuesto tuvo que ver con la viabilidad que en el Senado tenga posibilidad de aprobación. Y eso yo creo que tiene que ver mucho hasta con esta reflexión inicial tuya de por qué hubo menos calor. Creo que porque estamos más cautas, digamos, ¿no? Porque el 2018 fue un paso importante, pero no sirve si se aprueba en diputados, si no se aprueba en senadores. Eso tal vez era festejable en el 2018. En el 2020 es duro si no se aprueba en senadores. Entonces, bueno, ¿por qué hay distintas sensaciones? En lo particular, por eso, digamos, ¿no? Con alegría, pero una alegría medida, digamos, como cuando llegaste a la mitad de algo que si no tiene la otra mitad, no existió. Si te parece, lo decimos así. Si no había estas interpretaciones que en el 2018 no estaban, incluso el proyecto de 2018, tenía alguna cercanía más con el proyecto de la campaña, pero no salió. Este 2020, te doy un nombre, Mayans. Mayans dijo que lo que se está por aprobar es ilegal, porque la Constitución es provida. Y también está un tal Alperovich que tiene licencias. Estamos hablando de esto, sobre todo, también recuerdo la nota anterior que te hice, que te pregunté, Patricia, vos que recorres el país, ¿qué ves? Bueno, Salta, Jujuy. Sí, lo veo ahora mismo, que sigo recorriendo, digamos, yo sigo recorriendo el país. ¿Qué es? Y veo ahora mismo, digamos, ¿no? La realidad es que como las religiones, no solo la Iglesia Católica, la evangélica también, como las religiones tienen mucho que ver, no solo la sociedad, por lo que para la sociedad representa, y yo en eso por supuesto siempre soy absolutamente respetuosa, lo que para las personas representan sus creencias, pero cómo esas creencias vertebran el Estado. Eso es lo que me parece que hay que diferenciar enormemente. Una cosa es la libertad de profesar religiones y otra cosa muy distinta es cuando vos querés imponer que los valores de tu religión regulen el estado de todas las personas, profesen o no las religiones y tengan o no autonomía, porque además la ley del aborto está en otros países
donde también hay una religión, Ciudad de México, digamos, por ejemplo, ¿no? Digo, México es un país absolutamente machista, católico. Sí, claro. Y sin embargo tienen una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Colombia, digo, para no irnos a Europa, que tal vez es más lejos que nosotros, y para no irnos a Uruguay, que es más cerca, pero que claramente tienen un vínculo con la iglesia muy distinto al que tenemos en Argentina. Y esto me parece que está ahí muy presente. Entonces, para volver, a ver, la objeción, como está planteado en el proyecto de ley, y que tiene que ver claramente con que tenga posibilidad de aprobación en el Senado, este proyecto de ley tiene enormes diferencias con el otro. El primero es que está planteado por el presidente, por el Poder Ejecutivo, y entonces eso hace que Alberto no dijo cada uno es libre pensador, ¿no? Digo, Alberto, Vilma Ibarra... Ordenan, hablaron, consensuaron, charlaron. Esto me parece que es una diferencia con la ley presentada en el gobierno del macrismo, que además de que no la presentó Macri, sino la campaña y la campaña de diputados, y entonces hizo un camino distinto. Acá es el Ejecutivo, en mucho diálogo con la campaña, en mucho diálogo, porque el proyecto de aprobación del aborto es un proyecto que tiene muchos años presentándose en la campaña, en mucho diálogo con la campaña, pero en mucho diálogo con diputados, en mucho diálogo con senadores. Bueno, ¿cuáles son los puntos que nos hacen posible seguir? Y entonces, lo que queda en el proyecto de ley es que las instituciones no tienen conciencia. Esto es una realidad, digo, las instituciones son paredes, las personas hacemos las instituciones. Ahora, es real que hay hospitales y que hay clínicas que son de religiones, ¿no? Explícitamente que son. Entonces, esos lugares pueden tener objeción, puede que todos los médicos sean objetores de conciencia, pero están obligados a primero brindar información adecuada. Vos sabés lo que significa eso en la práctica, ¿no? Por supuesto, por eso te pongo, ¿te acordás de la charla anterior? Dijimos, por supuesto. Estuviste en Santiago, ¿no? Sí. Pues imagínate que en Santiago dicen, no, ninguna institución, somos todos objetores. Bueno, tienen que venir a Capital Federal, que de hecho, tengo que decirlo, ocurrió en Moreno hace 3 años y medio atrás. En el hospital dijeron que no, y los colectivos feministas tuvieron que encontrar en Capital Federal una solución. Pero sucede ahora. Pero claro. Por eso digo, no es que no sucede, eso sucede ahora. Por eso digo, la ley es un punto de partida. Entonces, ¿qué es lo primero que dijiste? ¿Qué tenés que hacer? Punto de partida. Es un punto de partida. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer en las instituciones como Estado? Poner un veedor, un garante. Yo te reviso todas las historias clínicas de toda mujer que vino con un diagnóstico de embarazo positivo. Te reviso todas y me aseguro que alguien escriba que le dio opciones, que le informó que tiene derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, que tiene derecho a continuar el embarazo, que tiene derecho a los 1000 días, que tiene derecho a... Y que si la mujer... ¿Y cuál es lo que aceptó la mujer? Y la mujer firma que es lo que acepta. Yo digo, no es que vos no podés hacer cosas, no es que... El gran problema que nosotros imaginamos es un Estado que no regula. Digo, vos hiciste la ley, es el puntapié inicial, tenés que trabajar mucho en el cambio de las prácticas y tenés que tener un Estado muy presente mirando en las instituciones privadas y en las instituciones públicas, porque de hecho nosotros escuchamos muy seguidamente casos de niñas que fueron abusadas, violadas y que llegan y que consultaron en su embarazo tempranamente y que llegan a embarazos de 23, 24 semanas porque fue dilatorio el sistema de salud. Y entonces la realidad es que ahí hay que tener un Estado muy presente y yo sí confío mucho en una sociedad civil muy atenta, digamos, ¿no? Porque lo que sí pasa, de la misma forma que sí veo, por supuesto, la religión muy metida en los estados de las provincias, también veo en cada provincia pañuelos verdes, digamos, ¿no? Yo estuve en Chaco hace 2 semanas, un día que había un pañuelazo. La plaza de Resistencia, yo no te puedo decir, estaba llena, ¿no? Ahora había 30 personas haciendo su pintada. Digo, bueno, y esto me parece que entonces es, si nosotros como sociedad podemos avanzar en una construcción de un Estado que garantiza con las leyes y con programas y con insumos, de un Estado que regula y de una sociedad que controla. Yo entiendo que la parte más rica de lo que se viene es que la sociedad civil se empodere de verdad de esto y que vaya a una institución y exija. Esto que dijiste vos, lo anotemos en un papel.
si hoy es difícil acceder a una historia clínica, mía o tuya, de cualquiera, porque parece patrimonio de una institución, cuando se dé ese paso, yo creo que más que objeciones va a haber interpelaciones reales, porque estamos hablando de la vida. Yo arranqué esta charla contigo diciendo, no es las dos vidas o la vida, hablemos de la existencia, ¿no? Salgamos de ahí, porque incluso el proyecto tiene 1000 días. Hay algo que me preocupa a mí, que son los proyectos sobre subrogación de vientres, me preocupa, porque creo que está apuntado sobre una base que tal vez la puedas compartir o no, que es, la mayoría de los abortos clandestinos afecta a mujeres pobres. Los 1000 días un subsidio para mujeres pobres, subrogación de vientres puede ser para mujeres pobres. Bueno, ¿cuándo enriquecemos un poco? Me pregunto yo, ¿no? A ver, la clandestinidad no afecta a las mujeres pobres. Eso también me habrás ese argumento, escuchado, ¿no? sí, pero claro. Es un argumento absolutamente falaz. La clandestinidad en el aborto afecta a las mujeres, digamos, ¿no? Afecta a las personas con capacidad de gestar. Yo siempre digo lo mismo, tal vez, y en este momento del país y del sistema social, tal vez una mujer pobre que tiene herramientas y que valora el sistema público de salud, en muchos lugares, por supuesto, en muchos no, digamos, ¿no? Sí. Accede mucho más fácil hoy a una interrupción legal del embarazo que una mujer de clase media o de clase alta que no tiene el centro de salud ni el hospital como un recurso suyo en la vida y que entonces tiene un embarazo, no lo desea, no quiere tenerlo, decide que no quiere tenerlo y empieza a pulular por la medicina privada, por una amiga que le dice, y esa mujer también lo vive en la clandestinidad. Tal vez la diferencia con una mujer pobre que lo vive en la clandestinidad es que tiene incorporado que va a ir al médico para resolverlo, ¿no? Ahora, claro, ese médico también se lo resuelve en la clandestinidad. Y entonces los relatos que yo acompaño, digamos, no es que nadie me los cuenta, que yo acompaño, son relatos de llegué a un lugar que estaba oscuro, que tenía... Hay algo que se repite y que debe tener, es la persiana torcida, digamos, ¿no? Alguna circunstancia con lo que la persiana torcida significa el abandono. Es como cuando vos se te corta y no la arreglaste por no sé cuánto tiempo, ¿no? Y ni una palabra de contención, ni una palabra de explicación, y medio anestesiada, es soledad y abandono. Es soledad y abandono, y eso es vivir en la clandestinidad, porque además esas secuelas que la clandestinidad primero puede tener secuelas físicas que son irreversibles y que muchas veces tienen que ver inclusive con la posibilidad de volver a ser madre, digamos, ¿no? Si una persona decide después maternar, embarazarse y maternar, tal vez esa clandestinidad, pero esa clandestinidad tiene secuelas enormes psicológicas en la sexualidad, en el disfrute, en el placer y en la posibilidad de no vivirlo con culpa. Y para eso se necesita un equipo, que es lo que plantea la ley, ¿no? La ley dice, cuando esto es una práctica de la autonomía y de la voluntad, yo decido. Y los médicos, las médicas, no queremos decidir más en relación al causal. Yo no quiero decidirme, yo no quiero tener el poder de decir esto es causal salud, biológica, psicológica, social. No lo quiero hacer, no me corresponde, no es mi rol como médica. Mi rol como médica es acompañarla, asistirla, darle opciones y acompañarla y asistirla en lo que esa persona eligió. No estoy más arriba de nadie, que es lo que nos pasa hoy para justificar los causales. Entonces estamos todas las médicas y los médicos empoderados en nosotros definimos los causales. No debe ser más, porque eso es una sociedad igualitaria. Gracias, como siempre. Al contrario. Bueno, el comienzo de la nota, Patricia dijo, es el puntapié. ¿Por qué tomo el comienzo para el cierre? Porque precisamente una ley no resuelve algo tan complejo. Ninguna ley lo ha resuelto. Que la sociedad se apropie de la herramienta, que un médico o una médica respete la decisión de la persona. Yo podría dar casos particulares en donde el profesional se siente dañado en su conocimiento cuando un paciente le dice no quiero, aun cuando recibe la información. Pero también dije en el comienzo que esta es una cuestión de la vida y de la existencia. El cuerpo de una mujer es un territorio que no puede ser más dañado. ¿Por qué es dañado? De 1000 maneras. Un médico o una médica no es un juez, como antes, que decía sí o no.
No es el Código Penal de 1920, estamos hablando de políticas públicas. Entonces, tengamos en cuenta que si el 29 sale en el Senado, deberemos mensurar que los consensos políticos no son lo de una campaña. Ninguna campaña ha obtenido un trámite legislativo que sostenga cada uno de los puntos, porque de eso también se trata la política. Ahora, lo que sí queda para la campaña de cualquiera es que se tiene que hacer práctica aquello que está escrito en un papel. En Moreno, en Santiago, en Salta o en donde sea. Ahí veremos si la política pública tiene rango nacional, porque le impulsó a Alberto, Vilma o el Congreso. Ya no importa eso. Importa que, además de las objeciones que van a aparecer, hay una decisión de una mujer que dice no o sí. Y ahí el Estado tiene que acompañar positivamente, no con relatos. Hacemos la pausa, le agradezco, Patricia, nuevamente. Pausa en Quórum, qué lindo viento. Y venimos.